hablará de las bombas de flujo, mecanismos de resistencia a fármacos en micobacterias. La doctora Julieta es inmunóloga y microbióloga, formada en el Instituto Politécnico Nacional, con un posgrado de inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Illinois en Chicago y en el Laboratorio de Investigación en Micobacteriología. Ha trabajado en el estudio de mecanismos de resistencia a fármacos, en el desarrollo y aplicación de ensayos para la determinación de sensibilidad a fármacos y evaluación de nuevos compuestos contra micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Adicionalmente, ha trabajado en el estudio de mecanismos de patogenicidad y respuesta inmune en tuberculosis y micobacteriosis. Es un honor tener con nosotros a la doctora Julieta Luna Herrera. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio con la plática que lleva por título Las bombas de flujo, mecanismo de resistencia a fármacos en micobacterias. Antes de iniciar la ponencia, quisiera yo agradecer a la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis por darme la oportunidad de presentar este trabajo en esta ocasión tan significativa como es esta primera reunión de nuestra red, a la cual estoy muy orgullosa de pertenecer. La ponencia la he dividido en cuatro partes, en donde voy a tocar de forma muy breve las generalidades del tratamiento en tuberculosis y la resistencia a fármacos, las características de las bombas de flujo en micobacterias, las estrategias para evitar el efecto de bombas de flujo y el estudio in vitro de las bombas de flujo en Mycobacterium avium. Este es un estudio experimental que hemos realizado en nuestro grupo de trabajo. Bueno, el éxito en el control de la tuberculosis sabemos que radica en dos ejes fundamentales: en la detección oportuna de la enfermedad, el diagnóstico oportuno, ¿sí?, y en el tratamiento adecuado. A través de la historia de la tuberculosis y de las intervenciones realizadas para poder lograr el control de esta enfermedad, vamos a ver dos grandes épocas: la época preantibióticos y la época postantibióticos. Dentro de las intervenciones más sobresalientes para poder llevar a cabo un mejor tratamiento o dar una mejor calidad de vida a los pacientes con tuberculosis fueron la instauración de sanatorios y dispensarios médicos, en donde los pacientes pues mejoraban su calidad de vida, y también estas fueron oportunidades de, al tener a los pacientes en sanatorios, evitar que la propagación de la enfermedad se siguiera dando. Inclusive procedimientos como la realización de neumotórax fueron instaurados con la idea de facilitar o de promover una mejor calidad de vida y una mejora en estos pacientes, ya que pues prácticamente no se contaba con más herramientas. Posteriormente tenemos el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis en el año 1882, y un poquito después, en el año 1921, el desarrollo de la vacuna para la tuberculosis. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes, ¿sí?, para el control de la tuberculosis, y es hasta los años 1940, en la época de la posguerra, en los años 1945 a 1962, cuando se da un auge en el desarrollo de los fármacos contra tuberculosis. El primero de ellos, la streptomicina, que se descubre en el año 1944, y muy poquito después empieza su utilización, cosa que fue muy buena, pero también a la vez fue muy mala, ya que rápidamente se dieron cuenta que la utilización de monoterapia conducía rápidamente
a la generación de resistencia al antibiótico. Posteriormente surgen otros fármacos como el ácido paraminosalicílico, la isoniazida, la piracinamida, el etambutol, la rifampicina y otros derivados de la rifampicina. Después de aquí, pues se llega a una etapa en la que prácticamente no hay el desarrollo de fármacos específicos contra la tuberculosis. Sin embargo, pues con estos fármacos se da la terapia combinada y el tratamiento exitoso para la tuberculosis. Sin embargo, con la epidemia de VIH y el resurgimiento de las cepas multidrogoresistentes, reemerge la enfermedad ahora con bacterias resistentes a los fármacos y viene una segunda etapa en la tuberculosis, en donde el control que se ve logrado gracias a la utilización de los fármacos, pues se vio seriamente amenazado. ¿Sí? Afortunadamente, a partir del año 2000, ya en este último siglo, los desarrollos tecnológicos han llevado y también aunado con la declaración de la emergencia mundial en el año 1993, pues se lleva una gran cantidad de esfuerzos para el descubrimiento de nuevos compuestos. De estos surgen nuevos compuestos como la bedaquilina, el delamanid y el pretonamid, que fueron aprobados su uso en el año 2012, 2014 y en el año 2019, y es así como ya se tienen nuevos fármacos para el tratamiento de la tuberculosis resistente. Dentro de las enseñanzas que dejó la utilización de los fármacos, como les mencionaba, es que la generación de resistencia se da muy rápidamente si el tratamiento de fármacos no se da de forma adecuada, ¿sí? Una vez que se inicia la utilización de la streptomicina, la isoniazida, la rifampicina, rápidamente empiezan a surgir notificaciones de resistencia a los fármacos, y esto pues lleva al desarrollo de la terapia combinada. A base de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con lo que se constituye el primer tratamiento estandarizado para la tuberculosis. Resultado de esta época de gran desarrollo de antibióticos, nosotros hablamos de muy pocos antibióticos que son útiles contra la tuberculosis. Sin embargo, en esta época se desarrollan una gran cantidad de antibióticos, de fármacos contra bacterias gram positivas y gram negativas. Estos antibióticos van a tener efecto sobre diferentes actividades metabólicas de las bacterias, gram positivas, gram negativas y pues también en las micobacterias, ¿no? Tenemos así diferentes familias de antibióticos para el tratamiento de las bacterias gram positivas y gram negativas, pero desafortunadamente muchos de estos antibióticos, como los betalactámicos, como las polimixinas, como la actinomicina, etcétera, no son utilizados en tuberculosis o en micobacteriosis. Esto se debe principalmente a las características tan peculiares de esta bacteria. Las micobacterias, y en este caso, este es un diagrama muy, muy hermoso. Me gusta mucho este diagrama que ilustra las diferentes capas que constituyen la pared celular de las micobacterias, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es una pared muy, 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 muy elaborada, muy compleja, en donde vamos a encontrar la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico, la peptidoglicana, y arriba de esto una serie de componentes de origen poliliposacarídico como la arabinogalactana o
una capa muy gruesa de ácidos micólicos que constituyen lo que se le conoce como la micomembrana, ¿sí? Y todavía arriba de esta micomembrana, que es este gran colchón lipídico de ácidos micólicos, tenemos otra capa de lípidos complejos que van a estar teniendo una participación muy relevante en las cuestiones de patogénesis micobacteriana. Pero tenemos aquí también la inserción de proteínas que van a formar poros, ¿sí? Y estos poros, pues finalmente van a ser muy importantes para la captación de los fármacos, ¿sí? Y vamos a ver también estos poros, pues van a también contribuir a la eliminación, a la salida de estos fármacos a través de esta pared celular tan compleja que tienen las micobacterias. Y aquí tenemos pues el primer gran mecanismo de resistencia de las micobacterias, que es la exclusión de fármacos por esta gruesa micomembrana de lípidos y polisacáridos. Entonces, realmente los fármacos que son activos contra las micobacterias, pues tienen que tener esta capacidad de penetrar esta capa tan compleja de polisacáridos y lípidos. Los fármacos activos contra la tuberculosis van a tener blancos metabólicos muy específicos en la micobacteria. Vamos a tener fármacos que van a estar inhibiendo, van a ser inhibidores de los componentes de la pared celular, compuestos como la isoniazida, cicloserina, etamutol, etionamida y protionamida, ¿sí? Vamos a tener compuestos que van a estar inhibiendo la estructura del DNA, específicamente inhibidores de la DNA girasa, como las quinolonas, leofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina. Inhibidores de la RNA polimerasa, como la rifampicina, rifabutina, rifapentina, ¿sí? Y compuestos que van a afectar la actividad ribosomal, como la streptomicina, la kanamicina, la micacina y el linezolid, que ya es uno de los nuevos antibióticos que se ha incorporado para el uso en tuberculosis. Y dentro de los nuevos compuestos, estos que recientemente se han aprobado, tenemos que su efectividad está en vías metabólicas nuevas, de recién reconocimiento, y son blancos metabólicos, como por ejemplo el bedaquilín, que está inhibiendo a la ATP sintasa, ¿sí? O el pretonamid o el delamanid, ¿sí? Que tienen una eficiencia en la inhibición de los componentes de la pared celular a través de la generación de especies reactivas. Estos compuestos, estos fármacos, el pretomanid y el delamanid, también tienen la gran ventaja de que son fármacos que tienen una actividad inclusive en bacterias que están en hipoxia. Estos fármacos, la micobacteria y en general las bacterias han desarrollado diversos mecanismos de resistencia contra estos fármacos. En el caso específico de las micobacterias, los mecanismos de resistencia son los siguientes. La baja permeabilidad celular, que ya revisamos, y esto pues en gran parte por la organización de su pared celular, ¿sí? Otro de los mecanismos de resistencia a fármacos es la generación y la expresión de bombas de flujo, las cuales tienen o realizan la expulsión de componentes tóxicos que están intracelularmente en la bacteria. Estas bombas de flujo van a expulsar, van a sacar de la micobacteria estos compuestos tóxicos. Este es un segundo mecanismo de resistencia.
tercer mecanismo de resistencia es la modificación de los fármacos a través de enzimas que produce la micobacteria y que van a destruir o modificar a los fármacos, evitando así que se unan a los blancos moleculares y ejerzan su efecto inhibitorio. Tenemos la modificación de los blancos mediante mutaciones adquiridas, ¿sí? Y estas mutaciones se van a realizar en componentes que tienen micobacterianos que tienen participación en eventos de traducción, transcripción o replicación del DNA, ¿sí? Entonces, la modificación de blancos moleculares es otra forma de resistencia a fármacos. De forma muy especial, la disminución en el metabolismo, en los casos de latencia, que es muy importante en micobacterias, ¿sí? Es también otro mecanismo por el cual las micobacterias dejan de ser susceptibles a estos fármacos. Dentro de estos mecanismos de resistencia, algunos fármacos van a ser afectados más que otros por los diversos mecanismos de resistencia que les mencionaba, ¿sí? Dentro de los fármacos que son afectados o son expulsados por las bombas de flujo, aquí sí tenemos prácticamente todos los fármacos que se conocen que tienen utilidad en las micobacterias, son expulsados por estas bombas de flujo. Las fluoroquinolonas, los aminoglicósidos, los betalactámicos, los macrólidos, la isoniazida, etcétera, son fármacos, son compuestos que son expulsados por bombas de flujo por las micobacterias, ¿sí? El bloqueo en la entrada de los fármacos a las micobacterias, pues lo vamos principalmente con betalactámicos o tetraciclinas. La modificación de blancos moleculares en fluoroquinolonas, rifamicinas, vancomicinas, macrólidos y aminoglicósidos. Y la inactivación por enzimas con aminoglicósidos, macrólidos y rifamicinas. Específicamente hablando del mecanismo de las bombas de flujo, ¿qué son las bombas de flujo? Las bombas de flujo son proteínas transportadoras membranales involucradas en la expulsión de sustancias tóxicas desde el interior bacteriano al medio externo. Para que los fármacos, para que los antibióticos tengan un efecto sobre los blancos moleculares, el antibiótico debe entrar a la bacteria. Los mecanismos de entrada de los antibióticos a las bacterias pueden ser por alguno de estos mecanismos. Difusión por canales tipo porinas, transporte activo, difusión pasiva, autopromoción de la captación o difusión facilitada por acarreadores específicos, ¿sí? Entonces, por alguno de estos mecanismos entran los fármacos, ¿sí? Y el antibiótico debe de acumularse intracelularmente para que pueda tener su efecto inhibitorio, ¿sí? Las bombas de flujo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a expulsar estos antibióticos que están intracelularmente y lo cual va a traer como consecuencia que el efecto inhibidor no se dé. Las bombas de flujo se agrupan en superfamilias y esto es por similitudes genéticas y fenotípicas y genotípicas de estructura, ¿sí? Tenemos, son 5 las principales superfamilias de bombas de flujo y dentro de estas tenemos a la superfamilia ABC, de cassette de unión al ATP, la superfamilia MFS, superfamilia de facilitados principales, la superfamilia MATE, que es una familia de extrusión de compuestos tóxicos y multifármacos, la superfamilia RND, que es de resistencia a la nodulación y división celular, la superfamilia MSMR, es una familia
pequeña de resistencia a fármacos múltiples y la familia PASE. Esta es una familia de bombas de flujo de compuestos antimicrobianos en proteobacterias, ¿sí? Algunos autores inclusive ya señalan una séptima familia de bombas de flujo, pero estas, tanto la séptima como esta sexta, la PASE, están restringidas básicamente a bacterias gram negativas. Estas bombas de flujo son transportadores y son de dos tipos. Son transportadores primarios y transportadores secundarios. El transportador primario es el ejemplo de las bombas ABC. Estas bombas ABC se conocen como transportadores primarios, ya que la energía necesaria para la expulsión del fármaco la toman de un propio mecanismo que la misma bomba dispara, y es la conversión de ATP a ADP. ¿Sí? Los transportadores secundarios, por otro lado, la fuerza que va a sacar a los antibióticos la toman a partir de componentes o de procesos que tiene la célula. Una de ellas es la fuerza protón motriz, que va a impulsar la salida de fármacos en las bombas MFS, SMR y RND. En las bombas MATE también son transportadores secundarios, ¿sí? Y aquí la fuerza de expulsión es a través de un gradiente de protones de sodio, ¿sí? Otra característica también que tienen las bombas de flujo es que pueden ser monounidad o multiunidades, ¿sí? En el caso de las multiunidades, las bombas de flujo RND es el ejemplo clásico, ¿sí? Son tripartitas y están conformadas por tres partes: el transportador interno, la proteína periplasmática adaptadora y un canal de membrana externa. Dentro de las bombas de flujo, las bombas RND son de las más efectivas para la expulsión de los fármacos, y esto se debe precisamente por la conformación que tienen, ya que estas bombas, las RND, van a atravesar completamente la pared celular de las bacterias, ¿sí? Sacando completamente de la bacteria el fármaco desde el citoplasma hasta el exterior celular. Las otras bombas, por otro lado, la expulsión del fármaco lo van a hacer básicamente a la zona periplasmática. Es por esto que las bombas de expulsión RND son las bombas más eficientes en la expulsión de fármacos y constituyen un gran problema en las bacterias gram negativas. Estas bombas las van a expresar fundamentalmente las bacterias gram positivas y, como les mencionaba, las gram negativas, ¿sí? Las bacterias gram negativas van a presentar las bombas RND, mientras que las gram positivas van a presentar las bombas ABS, MFS, MATE y SMR. ¿Sí? En las gram negativas, inclusive, las bombas ABC van a estructurarse, inclusive las bombas MS van a estructurarse en esta forma tripartita, con las proteínas adaptadoras y las canales de expulsión que van a sacar al exterior los fármacos. Como les mencionaba, el resto de las bombas van a expulsar al periplasma los fármacos. Aquí tenemos otra visión de las bombas, ya con una visión cristalográfica, donde vemos pues lo impresionante que es la estructura de las bombas RND, ¿sí? Donde se estructuran a todo lo largo de la pared celular, en este caso pues de las bacterias gram negativas.
El resto de las bombas están estructuradas a nivel membranal, ¿sí? Como les mencionaba, la expulsión de los fármacos se lleva a cabo en el caso de las bombas con un componente sencillo hacia el espacio periplasma. Y de ahí utilizan porinas para expulsar ya hacia el exterior, o sea, en un segundo paso de expulsión, los fármacos. Mientras que, como les mencionaba, los componentes, los multicomponentes, las bombas que son multicomponentes van a ser muy eficientes, ya que van a sacar directamente al exterior los fármacos. Algunos de los fármacos que se encuentran en periplasma pueden inclusive pasar a las proteínas adaptadoras y salir por estos canales de expulsión. Aquí vemos también la forma en la que ingresan los fármacos, a través de porinas o a través de canales específicos o a través de difusión pasiva. En las micobacterias, esta representación de las bombas de flujo les muestra a las principales bombas de flujo que son expresadas por las micobacterias. Tenemos las bombas RND, AE, SMR y MFS, que van a funcionar exactamente como les mencionaba anteriormente, a través de la fuerza motriz, en el caso de las MFS, de las SMR, y en el caso de las bombas ABC, por la hidrólisis de ATP. Como les mencionaba también, las bombas que son por componentes únicos van a sacar el antibiótico en el espacio periplasmático de la micobacteria. Y todavía así, los antibióticos tienen que ser exportados hacia el exterior de la micomembrana, ¿sí? Y pues todavía es un camino largo que tienen que recorrer los antibióticos para finalmente expulsados. En el 2021, ETRAM y colaboradores describieron una doble funcionalidad de las proteínas PE y PPE y ellos mencionan que las proteínas PE y PPE pueden funcionar como canales no canónicos tipo purina de exportación, y esto pues realmente les da una explicación muy interesante a estas proteínas que se sabe que tienen una participación muy importante en la patogénesis micobacteriana. Las bombas de flujo, estos mecanismos de expulsión van a estar dados por la estructura que van a presentar estas proteínas en la membrana a través de estas pases transmembranales que presentan estas proteínas, ¿sí? En el caso de las bombas MFS tenemos entre 12 y 14 pases transmembranales. En el caso de las bombas SMR, 4, en el caso de las bombas RND, entre 10 y 12, y en el caso de las bombas ABC, más o menos 6. La organización de las bombas lo que hace es que en estos pases transmembranales de las proteínas van a coger el fármaco, ¿sí? Y lo van a ir acomodando, van a estar formando especie de canales, ¿sí? Que por el paso de los protones, por el otro lado, van a ir abriendo el camino para que finalmente el fármaco sea expulsado. Como les mencionaba, aquí los que son los transportadores secundarios van a tomar los protones que son generados por la cadena transportadora de electrones a través de la formación de ADP en ATP. Esto va a generar un gradiente de protones y de pH, ¿sí? Que va a generar esta fuerza protón motriz que eventualmente va a interiorizarse, ¿sí? Y a su vez va a expulsar a los fármacos, ¿sí? En el caso de las bombas RND para las micobacterias, aquí tenemos un adaptador
que está apenas siendo descrito, ¿sí? Y realmente esta estructura tan compleja como las bacterias gram negativas no se ha descrito totalmente en las micobacterias, ¿sí? Aquí lo que se sabe es que este canal se establece a través de la capa de ácidos micólicos. Bien, las bombas de flujo en micobacterias, a la fecha se han descrito más de 30 bombas de expulsión de fármacos en Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? El análisis de genoma de micobacterias ha demostrado, sin embargo, que entre un 6 al 18% del genoma corresponde a genes putativos de bombas de flujo, alcanzando hasta 267 posibles candidatos. Las bombas de flujo han tomado gran relevancia desde que se ha atribuido también que son las responsables de la resistencia a bedaquilina. Les mencionaba, este fármaco fue aprobado su uso en diciembre del 2012 y en el año 2013 se reportó la resistencia al fármaco debido a una bomba de flujo. Esta bomba es una bomba de tipo RND que ha sido implicada en la resistencia a bedaquilina y es una bomba que recibe el nombre de MMPS5, MMPL5. Sin embargo, también se ha descrito resistencia a bedaquilina por mutaciones cromosomales en el gen del ATPase. Aquí tenemos una lista de las bombas de flujo en Mycobacterium tuberculosis, en donde vemos que muchas de las bombas de flujo descritas a la fecha en Mycobacterium tuberculosis pertenecen a la superfamilia ABC y MFS. ¿Sí? Aquí continúa la tabla y si vemos aquí rápidamente, estas bombas van a estar expulsando isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas, piracinamida, rifampicina, en fin, ¿no? Las bombas de flujo que se han descrito hasta ahora han mostrado la capacidad de de expulsar los fármacos más importantes que se usan para el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Una menor cantidad de bombas se han descrito de la familia RND y aquí es donde están las bombas de expulsión de bedaquilina. Una bomba solamente se ha descrito de la familia MATE y una de la familia SMR. También se han descrito bombas de flujo en micobacterias no tuberculosas y a similitud de lo que sucede con tuberculosis, pues se han descrito principalmente bombas de tipo ABC. Aquí sí han ido un poco más de bombas de tipo RND. También hay bombas MFS, que son la mayoría también de las bombas descritas en micobacterias no tuberculosas. ¿Qué es lo que promueve esta regulación de la expresión de bombas y sobre todo su sobreexpresión de estas bombas en presencia de fármacos? A la fecha, los mecanismos aún no han sido muy claros de cómo se dan estos mecanismos de regulación de la expresión de bombas en micobacterias, ¿sí? Lo que sí se sabe es que en presencia de fármacos se da una sobreexpresión de los genes de bombas en presencia de estos antibióticos. A la fecha se han descrito mutaciones en genes de represores transcripcionales de bombas de flujo y aquí tenemos precisamente los factores reguladores, algunos factores reguladores que se han descrito para las bombas RND responsables de la expulsión de bedaquilina. Y si se fijan ustedes, pues son diversos factores regulatorios que están involucrados. Si vemos, algunos de ellos nos suenan muy conocidos y están implicados en procesos muy importantes del metabolismo y virulencia micobacteriana, ¿sí? Dentro del mecanismo que ya se ha descrito claramente de cómo se da la expresión de bombas de flujo para la bomba MMPL5 es el que les muestro a continuación.
donde... Una disculpa, 5 minutos, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya casi termino, ¿sí? Donde el represor RB, este represor se une a la región promotora, ¿sí? Y de esta manera impide la transcripción y la traducción de la proteína. No se sabe bien a bien cómo es que este represor, en presencia de los fármacos, se separa, dando pie a la expresión de esta bomba. También se sabe que puede haber mutaciones en los genes del represor, ¿sí? Y el represor modificado es incapaz así de unirse al promotor, hace la sobreexpresión de esta bomba, ¿sí? Bueno, dentro de los mecanismos importantes para el estudio y sobre todo para la inhibición de las bombas de flujo, tenemos a los inhibidores de bombas de flujo, ¿sí? Dentro de estos tenemos al verapamil, al CCCP, a la tiazepatona, entre otros, ¿sí? Es fundamental inhibir la sobreexpresión de las bombas de flujo. Actualmente se sabe que cuando se tiene a la micobacteria, cuando se tiene a la bacteria, ¿sí? Se tiene un umbral de susceptibilidad a un fármaco. En muy corto tiempo, estos procesos de desregulación que les mencionaba se llevan a cabo y inicia la sobreexpresión en la población bacteriana de estas bombas de flujo. Y actualmente se sabe que este es el primer paso para la generación de resistencia a fármacos. Esta es una resistencia intrínseca que va a dar origen a la resistencia adquirida, donde ya se da la selección de bacterias que tienen ya mutaciones cromosomales en los genes blancos. Entonces es muy importante inhibir esta expresión de los genes de las bombas de flujo. Se han descrito diversas estrategias, que no las voy a mencionar, para dar pie a la descripción de los inhibidores más importantes, que a esta estrategia que es la utilización de inhibidores de bombas de flujo. Estos inhibidores de bomba de flujo son compuestos no antibióticos capaces de potenciar el efecto inhibitorio cuando se coadministran en conjunto con los antibióticos. Estos inhibidores lo que hacen es bloquear estas bombas de flujo, fundamentalmente destruyendo el paso, el gradiente protón motriz, la cadena de electrones, y de esta manera se evita la expulsión de los fármacos, ¿sí? Dentro de los inhibidores más importantes tenemos el verapamil, tiroidazida, clorpromacina, CCCP y reserpina. Algunas experiencias preclínicas y clínicas del uso de estos inhibidores de bombas de flujo han sido algunas de ellas contradictorias. Por ahí hay un reporte de 2012 donde dicen que la utilización de emergencia, digamos, de tiroidazida ayudó a pacientes con tuberculosis extensivamente resistente en el tratamiento con linezolid y moxifloxacina. Sin embargo, recientemente acaba de salir una publicación que dice que la tiroidazina no ayuda mucho en el tratamiento para infección con Mycobacterium navium. Actualmente hay un gran empuje por el estudio de estos inhibidores, especialmente los relacionados con las bombas y con los compuestos de inhibición que dan compuestos como omeprazol y sus derivados. También tenemos compuestos derivados de productos naturales y una nueva tendencia es el desarrollo de antibióticos modificados que estén conjugados a la bomba de flujo y de esta manera tengan el efecto dual, inhibición, efecto antibiótico, inhibición de la bomba de flujo. Bueno, finalmente les quería mostrar, este es un trabajo que hicimos con bombas de flujo, donde encontramos en aislados de Mycobacterium navium que estas bombas de flujo se dispara su producción desde muy temprano, desde la hora
de contacto con el fármaco, se producen estas bombas de flujo y en un ensayo de actividad intracelular encontramos que las bacterias que están expresando estas bombas de flujo son menos virulentas y se eliminan muy eficientemente, ¿sí? Bueno, pues con eso estaría yo terminando. Agradezco mucho su atención y les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Julieta. Pues pasamos ya a, perdón. El doctor Andy Ruiz pregunta si se han estudiado fármacos o proteínas que puedan inhibir estas bombas de reflujo y si estas bombas de reflujo son las responsables de la resistencia o solo contribuyen a la resistencia. Pues como les mencionaba anteriormente, se considera que es el primer paso para la generación de esta resistencia, ¿sí? Como les mostraba en la lámina, la expulsión de los fármacos, para que el fármaco pueda tener la actividad inhibitoria, necesita alcanzar una concentración dentro de la bacteria, que es una concentración crítica, ¿sí? Al activarse estas bombas de flujo, se disminuye la concentración intracelular del fármaco y de esta manera se contribuye a la selección de las mutantes, de las bacterias que tienen estas mutaciones adquiridas. Entonces, el primer paso en el desarrollo de resistencia adquirida es esta resistencia intrínseca, que es la sobreexpresión de las bombas de flujo. Y pues como les mencionaba, sí se han descrito ya inhibidores, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, y actualmente existe una gran cantidad de nuevas moléculas que se ha visto, al menos en una etapa pues preclínica, que tienen este efecto inhibidor de las bombas de flujo, ¿sí? De las diferentes bombas de flujo. Sí, doctora. Gracias, doctora. Y Juan José de la Cruz López pregunta, ¿qué bombas se han descrito en Mycobacterium bovis? ¿Perdón? Juan José de la Cruz pregunta, ¿qué bombas se han descrito en Mycobacterium bovis? Ay. Si no tengo mal el dato, se han descrito ABC y MFS. Ok, doctora. Más preguntas aquí en YouTube ya no hay. Al contrario, felicitaciones y excelente presentación y muchas gracias, doctora Julieta. Gracias. Serían todas las preguntas en YouTube, doctora. No sé si en Google habría otras preguntas. Doctora Fátima. Creo que no. Entonces, no hay más preguntas, doctora Julieta Luna. Muchísimas gracias por una excelente presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.